cumples lo que prometiste ayer. Eres paz en la tormenta, el abrigo que sustenta cada respirar. Dios, que siempre está presente, pastor, que guía al remanente. Eres manantial de vida, tu palabra es el ancla de mi barca. Oh, tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Dios, de más que suficiente, amor que me hace ser valiente. Eres Dios de lo imposible, en tu nombre está segura mi victoria. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Puedo correr si vas conmigo, puedo volar si me sostienes, puedo vencer si a ti me rindo. Puedo vivir donde tú vives, puedo soñar y estar seguro. Eres el Dios de lo imposible. Oh, eres quien gana mis batallas, eres quien rompe mis cadenas, eres el Dios de lo imposible. Eres quien gana mis batallas, eres quien rompe mis cadenas, eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. De lo imposible tú eres yo. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. De lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más queriéndoles presentar el Evangelio, la palabra de Dios. Fíjense qué importante, ¿no? Es muy común escuchar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, que es la Biblia, está soplada, exhalada, dictada por el mismo Dios creador que hizo todas las cosas. Y ese Dios fue el que vio en la humanidad la imposibilidad de arreglar sus cuentas con Él. Entonces, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo
que nació allí, como se acuerdan, en ese humilde pesebre de Belén. Pero fíjense que él nació y vivió en este mundo, el Hijo de Dios. Dice la palabra que él fue el que creó todas las cosas. Ahora fíjense que mientras él andaba por este mundo, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, dice que él iba caminando y los rodeaban publicanos y pecadores. Eran personas, los publicanos, que cobraban impuestos para Roma, entonces siempre cobraban unos pesos de más para ellos. Y era gente odiada, detestada, pero a ellos por la plata no les importaba que lo miren así. Como decir, mirá que el corrupto va feliz de la vida porque tiene la plata en el bolsillo. Ahora, para Dios no es así, pero esta gente los rodeaba a Jesús. También dice pecadores, gente que tenían problemas de inmoralidad, por ahí algunos que eran ladrones o algunos pecados de distinta naturaleza. Ahora, dice la Biblia que todos somos pecadores. Ahora el tema es que hay gente que se da cuenta que es pecadora y hay gente que cree que no es pecadora. Entonces dice que estaban justamente también allí, cerca de donde estaba Jesús, los escribas y los fariseos. Por representarlo de alguna manera, ellos eran los religiosos de esa época, las personas que conocían lo que decía la Biblia. Y ellos empezaron a mirar y dicen, ¿cómo este Jesús se junta con publicanos y pecadores? Ahora, el Señor Jesús, conociendo lo que ellos estaban pensando, les relató una parábola muy conocida, que sin duda usted la conoce, y es la parábola que se conoce como del hijo pródigo. Y dice que en esta parábola, él dice que había un hombre, un padre, que tenía dos hijos, el mayor y el menor. Y dice que uno de ellos le dijo, Padre, dame todos los bienes que me corresponden. Y el padre dice, a pesar de que no le correspondía, a pesar de que tal vez no, él no lo tomaba en cuenta al padre porque él quería los bienes, y a ignorarlo porque él se quería ir, dice, a una provincia apartada, vivir como él quería. Él, este hombre que era el hijo menor, dice que quería, uno se da cuenta por cómo actuó, que él quería hacer su propia vida, su vida de acuerdo a lo que él interpretaba para ganarla, para vivir como debe vivirse la vida. Y dice que el padre, sin duda con mucho, una situación triste, con mucha tristeza, el padre se la dio. Y dice que este muchacho se fue a la provincia y vivió, dice aquí en la palabra de Dios, perdidamente. Fíjense, vivió gastando, claro, fue a un lugar donde había mucha gente y él fue con mucha plata, y esto atrae muchos amigos, predispone para todos los placeres, para todo lo que parece que es lindo. Y él empezó a vivir así, disfrutando de la vida, y no se dio cuenta que va pasando el tiempo y los recursos se van terminando, porque él no trabajaba, no generaba más recursos, y cada vez iba dilapidando esa plata que a él no le había costado nada. Esa plata que era de su padre, que él iba a heredar cuando muera, pero el padre no había muerto. Sin embargo,
el padre le permitió. Y dice que este muchacho se quedó sin un peso y vino un gran hambre sobre aquel lugar, como muchas veces pasa, empieza de repente la inflación, empieza a acuciar todos los problemas, no hay trabajo porque la gente no produce y cuántas cosas que lo llevaron que desesperadamente busque en un conocido para apacentar cerdos. Ese trabajo encontró. Dice que él iba a cuidar los cerdos y los cerdos desesperados comían las algarrobas que caían del árbol. Y él dice que deseaba hacerlo a eso. Y dice la palabra de Dios aquí en Lucas, el capítulo 15, que él entonces, dice la expresión, volvió en sí. Y esto es algo que yo quisiera recalcarte hoy. El hombre no puede vivir de una manera que se le ocurra a él, porque no le va a pasar lo que él espera. Es como decir, yo me voy con otra mujer y por 10, 20, media hora de placer, tiro por la borda toda mi familia, tiro por la borda el amor de la mujer de mi juventud, tiro por la borda cuántas ilusiones cuando empezamos a construir la casa con mi señora y así, y todo por un minuto de placer. Y bueno, es así el placer, es así el pecado, te da un momento de placer y después toda una vida de fracaso. Y así vio este muchacho, dice, hasta que se dio cuenta y dice, y volviendo en sí, fue y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. En la casa de mi padre hasta los mismos siervos están viviendo mejor que yo. Entonces dice que él se fue y tomó la decisión, y la tomó porque se dio cuenta y fue a su padre y le dijo que había pecado contra el cielo y contra él, haciendo lo que hizo. Y el padre, que todo el mundo esperaba que le haga un castigo ejemplar a ese hijo, lo ponga de siervo porque había gastado todos sus bienes, dice que el padre le abrió los brazos y lo cobijó y le dio todo lo que él había perdido. Dice que le puso sandalias en sus pies, un vestido nuevo y le dio el anillo. Y hizo fiesta. Fíjense que cuando un pecador se da cuenta de su situación y va a Dios, es esta la situación que se vive. Dios, a pesar que lo has ofendido con los pecados, a pesar de tu indiferencia, Él te está esperando con los brazos abiertos, pero tú tienes que decidir ir a Él, llegarte a Él. Y dice, Él fue con un argumento, Él fue a hablarle, pero no llegó a hablarle ese argumento. ¿Por qué? Porque Él tenía una decisión en su corazón y su Padre la interpretó. Entonces Él recibió a su padre, fue recibido por su padre y gozó y volvió a tener el lugar de privilegio. Y es eso lo que te ofrece Dios a través de su Hijo, el Señor Jesús. El Señor Jesús es como que te daría el calzado, el vestido, te daría el anillo, todo. ¿Para qué? Para que puedas estar en la morada de nuestro Padre Celestial. ¡Qué bendición! Ahora, fíjense que el hijo mayor, que nunca se había ido, que estaba ahí, pero nunca entendió nada de las cosas espirituales. Y representa a esos fariseos y a esos escribas que estaban allí viendo al pecador. Y eso fue lo que hizo el hermano, fíjense, el hermano mayor.
Dice que fue al padre y le empezó a acusar. ¿Cómo haces fiesta por esta persona, por mi hermano que se fue? Vivió con rameras, vivió perdidamente, y el padre le explicaba, pero hijo, él se había perdido y ahora es hallado. Fíjense que cuando uno se pone a interpretar y empieza a ver la situación, ese hermano mayor en realidad fue sería el que tendría que haber ido a buscarlo, ese hijo. Ese hermano mayor es el que tendría que haber ido a buscarlo y traerlo, ese hijo, para rescatarlo, para convencerlo. Estás haciendo mal, que representa a esos religiosos. Ahora, nosotros no queremos caer en eso, y es por eso que cada domingo tratamos, y cuando nos encontramos con muchos de ustedes, de hablarle de Dios, porque queremos esto, que vengan al conocimiento de Dios, que Dios los espera con los brazos abiertos. Y para poder hacer eso, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, tenga vida eterna. Y es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos ir al cielo, porque es el único camino. No es la religión, no es las buenas obras, no es tus buenas actitudes, no, es Cristo Jesús, que representa también a ese Padre. Termina el relato de esta parábola diciendo que el Padre le decía al Hijo, pero hijo, estos muchachos, este muchacho, tu hermano, ha vuelto. Y bueno, termina ahí el relato, pero hay gente, por decirlo de una manera romántica, que dice, bueno, el hijo accedió y se fue contento con el padre. Pero fíjense que la historia, la realidad, nos muestra que estos escribas y fariseos, este hijo mayor, agarró a latigazos a su padre. Le dio latigazos, le puso una corona de espina y con un juicio falso lo mandó a morir a la cruz del Calvario. Y miren, el Padre, que es Cristo Jesús, podía zafar tranquilamente de esta situación, pero Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, o sea, por usted y por mí, para pagar la justicia de Dios, para que a través de Él la justicia reciba, el pecado reciba el pago, que era la muerte, y allí murió Cristo Jesús. Y es a través de su muerte que te redime de tus pecados. Ahora hay algo mucho más lindo todavía. No solo que Él te redimió los pecados, sino que la muerte no le pudo contener. Y Él resucitó al tercer día. Y esto te da vida eterna. Esto es lo que vos puedes gozar a través del Evangelio, salvación y vida eterna, poniendo tus ojos en Jesús, dándote cuenta de tu situación de pecador. Así seas moralmente bueno, así seas una persona dadivosa, tus cuentas con Dios no las puedes arreglar por tus medios. Por eso Cristo fue el que pagó en la cruz del Calvario tus pecados y los míos. Que Dios te bendiga para que a través de este relato puedas darte cuenta de tu situación y arregles tus cuentas con Dios. Y cuando hagas esto, en el cielo habrá una gran fiesta, como explica aquí en Lucas 15. Que Dios te bendiga.